Tres secretos del Salmo 91 que nunca te dijeron para un día brutal y protegido desde la madrugada en una madrugada oscura, cuando el silencio se siente más pesado que nunca. Tres secretos ancestrales susurran entre las sombras. Se cuentan leyendas de cómo el Salmo 91, un simple poema sagrado, ha salvado vidas en los momentos más aterradores. ¿Quiénes son los valientes que se atreven a desvelar sus misterios? Cada palabra parece vibrar con poder, como si en sus versos latiera un corazón antiguo. Se dice que aquellos que conocen su verdadero significado pueden invocar protección incluso en las noches más delirantes. Imagínate en un pueblo pequeño, donde un viento helado trae consigo antiguos ecos. Es aquí donde los ancianos se reúnen en susurros, compartiendo relatos sobre un lugar sagrado, un templo olvidado por el tiempo. La gente dice que en sus muros resuena el Salmo 91. Pero hay algo más, aquellos que se atreven a recitarlo en voz alta sienten como una energía feroz los envuelve, como si una ola de fuego pasara por sus venas. Algunos se atreven a jactarse de que una vez, una madre recitó el Salmo mientras su hija estaba a punto de perderse en la oscuridad y de pronto, una luz brillante emergió, guiándola de vuelta. La tensión se palpita en el aire, cargado de secretos ocultos. Un extraño, de mirada penetrante, aparece en la plaza y se lleva las manos al pecho, casi como si ese mismo poder lo consume. ¿Es un guardián del templo? La gente murmura, lanzando miradas furtivas, aterrorizados pero fascinados. ¿Por qué? ¿Y si aquellos que conocen los secretos del Salmo 91 pueden hacer más que solo protegerse? ¿Podrían tener la clave para abrir portales hacia otro mundo? Las preguntas estallan como fuegos artificiales en la mente de todos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desertado sin aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene y mientras estás ahí, dale like al botón. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, el aire se vuelve más denso y una sensación de urgencia invade el ambiente. Entre murmullos se menciona el tercer secreto, uno que es temido incluso por los más valientes. A medida que las luces del amanecer empiezan a asomarse, un sentimiento de esperanza también aparece, recordando que siempre hay una chispa de luz en la oscuridad. Pero, ¿podrán entender el verdadero poder del Salmo 91 antes de que sea demasiado tarde? A medida que las sombras de la noche comienzan a desvanecerse, la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa, y el eco de un antiguo enemigo se escucha. ¿Quién o qué más oculto en la penumbra se atreverá a cruzar sus caminos? El murmullante despertar del pueblo se siente como un aliento contenido. Las sombras que antes llenaban la plaza comienzan a huir ante los primeros rayos del sol, pero no sin dejar su huella. La figura del extraño sigue allí, inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviese en trance. El aire es eléctrico. Los habitantes, atraídos por un instinto casi primal, no pueden apartar la vista. De repente, un grito resonante irrumpe el silencio. Es María, una de las ancianas más respetadas del pueblo, quien se acerca temblando. Su voz, aunque temerosa, tiene un matiz de determinación. No se acerquen, advierte, con los ojos fijos en el extraño. Él porta un poder que puede ser tanto salvador como destructor. Su llegada es una señal. Las palabras de María se clavan como cuchillos en los corazones de los presentes. Todos sienten un nudo en la garganta, el miedo y la curiosidad se entrelazan. ¿Qué secretos trae aquel hombre que parece haber surgido de una leyenda? La plaza, que minutos antes era un lugar de rumores y susurros, se convierte en un campo de batalla de emociones. Mientras tanto, el extraño comienza a abrir los ojos, y su mirada parece atravesar la superficie de la realidad. Se acerca a la muchedumbre, sus pasos son firmes pero cautelosos.
He venido en busca de los que resuenan con el Salmo 91, dice con una voz profunda, casi resonante. No teman. El poder no reside en mí, sino en la fe que cada uno de ustedes tenga. La tensión en el aire es palpable. Los murmullos se intensifican, la confusión crece. ¿Cómo podía este tipo simple claimar tal poder? Un grupo de jóvenes, escépticos y rebeldes, decide desafiarlo. ¿Qué puedes hacernos?, grita uno, con una voz llena de ira. ¿Cómo puedes salvarnos? ¿Eres solo un farsante? El extraño, lejos de mostrar debilidad, sonríe con serena sabiduría. No soy un dios, ni un salvador. Sin embargo, he presenciado el poder del Salmo 91, y lo llevo tatuado en mi piel. Mientras más lo conozcan, más cerca estarán de invocar su protección. Las palabras del extraño despiertan una chispa de interés en algunos de los ancianos. María, aún reticente, observa con atención. Pero hay un precio que pagar, advierte el extraño, su voz reverberando en el silencio. El Salmo no solo otorga protección, también puede abrir puertas que no deberían ser abiertas. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo? Una atmósfera de incertidumbre se cierne sobre la plaza y las miradas se encuentran, el miedo es tangible. ¿Qué otras realidades esperan tras esas puertas? La multitud se siente atrapada entre la sensualidad del misterio y la amenaza del desastre. Algunos hermanos se aferran a sus manos, mientras otros se dan la vuelta, incapaces de enfrentar el reto. Entonces, el sol aparece por completo, iluminando el rostro del extraño. En su piel, las palabras del Salmo brillan como si estuvieran vivas. De pronto, un grito desgarrador rasga el aire. Una sombra oscura surge detrás de él, una silueta alargada que se arrastra, como una serpiente. El caos se desata, y los corazones laten desbocados. ¿Quién es esta sombra? ¿Qué quiere? Y así, entre el pavor y el deseo de entender la verdad, los habitantes del pueblo deben decidir. La urgencia se dispara, y una pregunta queda flotando en el aire. ¿Serán capaces de enfrentar su destino, o dejarán que la sombra los consuma? Porque, en cada secreto del Salmo, resuena la posibilidad de salvación o la certeza de la perdición. El tiempo corre, y el misterio apenas comienza a desvelarse. El grito de terror resonó en la plaza como un eco de aviso. Cada individuo se detuvo en seco, el miedo apretándoles el pecho. La sombra, moviéndose lentamente, dejó entrever una forma que se retorcía, y la atmósfera se colmó de murmullos incrédulos. Los ojos que antes estaban fijos en el extraño ahora buscaban la respuesta en los rostros de los demás. La silueta se acercó, trazando un camino serpenteante hacia el extraño. Los murmullos aumentaron, formando un coro de ansiedad. ¿Qué era aquel ente que se deslizaba entre los rayos de sol que atentaban contra su esencia opaca? Algunos se arrodillaron, otros se dieron la vuelta, pero unos pocos, intrigados, se mantuvieron firmes, como si el destino les llamara. You summon me, la sombra susurró, con una voz que resonaba como un eco lejano. Al pronunciar esas palabras, el aire cambió, se volvió más denso, casi palpable. Aquel extraño no se movió, sus ojos fijos en el ser que parecía alimentarse del miedo. ¿Por qué has vuelto?, preguntó el extraño, una certeza de desafío en su tono. La sombra reía suavemente, un sonido horrendo que helaba la sangre. ¿No has aprendido? Los secretos se guardan, pero no siempre deben permanecer ocultos. La sombra se retorció, gesticulando con una mano que parecía hecha de niebla. Hoy, dejaré que el poder que teme se desate. La multitud, en un instante de locura, dio un paso atrás, temiendo lo que vendría. María, con su sabiduría acumulada a través de los años, comenzó a murmurar algo en voz baja. El Salmo es un fuego que puede consumirte o brindarte luz. Pero su advertencia se ahogó entre los gritos y el terror. ¿Realmente creen que el poder está en las palabras escritas?
La sombra se burló, las risas resonando en una cacofonía que hacía temblar las paredes del pueblo. El verdadero poder radica en las decisiones que toman. ¿Qué tan lejos llegarán para proteger lo que aman? Mientras algunos envidiaban el poder potencial que ofrecía, otros se aferraban a sus seres queridos, sintiendo el peso de la elección. La tensión era un nudo apretado en el aire. ¿Qué debería hacer la multitud para escapar de esta pesadilla? El extraño miró a su alrededor y luego a la sombra, tomando aire como si fuera a hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas. El tiempo parecía detenerse, todo se volvió inerte, solo el palpitar de corazones resonando. Al final, el extraño alzó su voz, tan clara que sobresalía sobre la atmósfera pesada. ¿Qué pasará si decido no abrir la puerta que ofreces? Una risa escalofriante brotó de la sombra. Entonces, el tiempo matará los sueños que aún persisten, y la sombra reclamará lo que le pertenece a menos que cada uno de ustedes se atreva a enfrentar sus propios secretos. De pronto, recordó que en el pueblo circulaban historias de sacrificios. Historias de personas que habían pagado altos precios para mantener a raya lo desconocido. Estaban todos dispuestos a renunciar a sus secretos más oscuros por un rayo de esperanza. El misterio de lo que estaba en juego llevó los pensamientos a un lugar sombrío. El extraño, que había prometido protección, ahora se encontraba en el centro de un dilema, su destino estaba entrelazado con el pueblo. Desde el fondo del corazón de cada persona, una decisión ferviente comenzaba a germinar. La pregunta flotó más que nunca en el aire: ¿serán capaces de enfrentar sus propios secretos, o temerán sucumbir ante la sombra? La multitud se dividió en sus pensamientos, la exhilaración y el pavor conviviendo en un contenedor frágil. Los segundos se alargaron. Y cuando parecía que todo estaba por estallar, el extraño alzó la mano. ¿Quién se atreve a escuchar lo que trae la sombra? El futuro depende de su elección. En ese momento, un destello surgió entre la sombra, iluminando un antiguo símbolo grabado en el suelo. ¿Qué revelaciones se ocultaban tras ese signo? Y, lo más importante, ¿quién nos tomaría el primer paso hacia el abismo o la redención? El silencio que siguió presagiaba una inminente tormenta. La sombra, pulsando con una intensidad que parecía vibrar en el suelo, hizo que el corazón de todos los presentes se acelerara. El extraño, decidido a desentrañar lo oculto, comenzó a avanzar con pasos firmes hacia el símbolo resplandeciente. Cada movimiento se sentía como un destello de valentía entre la oscuridad opresora. María, apretando las manos contra su pecho, sintió como el sudor resbalaba por su frente. Si el salmo es fuego, ¿será que nos consumirá a todos?, murmuró para sí misma, temerosa de lo que pudiera deparar esa decisión. La multitud, ahora dividida, se calcificó en el tiempo. Unos aplaudían la osadía del extraño, otros cerraban los ojos, deseando que todo pudiera volver a la normalidad. En el fondo, el deseo de protección frente a lo desconocido palpitaba con fuerza. Una voz del caos emergió. «Debemos hacerlo juntos», gritó un anciano, sus ojos reflejando un destello de determinación. «Nuestro secreto más oscuro puede ser nuestra salvación». Pero la sombra, como si se alimentara del miedo, se retorció. ¿A ustedes les llama la unidad? ¿Y si su unidad es solo un disfraz de cobardía? La atmósfera se volvió aún más pesada, como si cada respiración cada vez fuera un esfuerzo titánico. La risa burlona de la sombra reverberaba, resonando con una verdad inquietante. Yo lo haré», se atrevió a proclamar una joven del pueblo, su voz vibrante a pesar del miedo. «Haré de mi secreto un escudo». Los murmullos se agitaron a su alrededor, mientras otros comenzaron a animarse, contemplando la extraña posibilidad de compartir sus propios secretos. El extraño miró a todos, consciente de que cada confesión podría traer más que salvación, podría abrir viejas heridas. ¿Qué tan lejos llegarán? ¿Quién es el siguiente?, preguntó, mientras la sombra parecía fruncir el ceño, el aire cargado de una expectativa mortal. Las confesiones comenzaron a brotar.
Un padre, con lágrimas en los ojos, reveló que había abandonado a su hija por el miedo a perder su propia vida, lo que provocó un susurro de horror en la multitud. Una mujer dijo que había traicionado a su mejor amiga por celos y secretos oscuros del pasado. Cada revelación, cada palabra, era un hacha que cortaba el velo de la paz, exponiendo las entrañas de la humanidad. Así, uno tras otro, los secretos volaron como flechas en la oscuridad, renovando el ambiente sombrío. La sombra, observando con interés, pareció alimentarse de esas confesiones. Así es como la oscuridad se hace más fuerte, murmuró. Sus secretos son como su espíritu se consume. El extraño sintió el peso de cada palabra. Sus manos temblaban, sabía que, en algún lugar, también había guardado un secreto. Lo que más temen, a menudo, es lo que más necesitan liberar, dijo en voz alta, una chispa de revelación surgiendo en su pecho. De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. Era un eco que resonó desde el corazón de la plaza, y todos giraron, atónitos, hacia la fuente. Había un nuevo símbolo, más oscuro que el de antes. Un oscuro presagio se cernía sobre ellos. Cuando la sombra se manifiesta, la verdad se convierte en una sombra seca que secretos tendrán que enfrentar ahora, resonó la voz de la sombra, susurrando con una malicia inconfundible. El pánico se apoderó de los rostros, y una pregunta angustiante surgió en el aire cargado de tensión: ¿estarían dispuestos a arriesgarlo todo por liberarse de sus propios demonios, o la sombra continuaría cosechando la luz que quedaba en ellos? Mientras la multitud contemplaba aterrorizada el nuevo símbolo, una certeza oscura se apoderó del extraño. La supresión de temores solo preocupa la superficie, en el fondo, cada uno debía decidir: ¿se atreverían a encontrar la verdad o seguirían siendo prisioneros de la sombra? El aire vibraba con la tensión acumulada, como si un rayo estuviera a punto de caer. El nuevo símbolo, una forma retorcida como un laberinto en penumbras, brillaba con una luz nauseabunda que hacía que los lados de la plaza se encogieran. Las miradas de aquellos que antes buscaban consuelo en las confesiones se tornaron en una mezcla de horror y desesperación. ¿Qué significa eso?, susurró María, su voz temblorosa apenas audible entre los murmullos inquietos. El anciano, que había instado a la unidad, se acercó al símbolo, su rostro demacrado reflejando la lucha interna que todos sentían. Es el reflejo de lo que somos. Guardia y fiera al mismo tiempo. La sombra, con su voz frío como el acero, interrumpió: cada uno tiene un secreto. Uno que ha rasgado sus corazones y hecho eco en la oscuridad. Ustedes han comenzado a compartirlo, y he venido a reclamar mi parte. Su risa resonó como un canto de sirena, atrayendo a los que aún dudaban. Un joven, tembloroso e indeciso, tomó la palabra: pero no podemos dejar que esta cosa gane. Nuestros secretos, nuestras culpas son parte de lo que somos. Alzó su voz, buscando firmeza. Miradas se cruzaron, algunos asintiendo, otros temerosos de hacer un solo movimiento. ¿Qué tal si no es solo un juego? ¿Y si enfrentarnos a esto implica más que solo compartir?, preguntó una mujer del pueblo, su rostro pálido. ¿Y si hay un precio a pagar? Exacto, gritó la joven que se había ofrecido a ser escudo. Cada uno de nosotros ha llevado cargas que los han debilitado. Pero liberarse de ellas podría costar más que solo sus secretos, podría requerir hacer frente a la verdad más dolorosa de todos. La sombra reía, un murmullo bajo como el viento que acecha a través de los árboles: la verdad, oh dulce mortales, es una espada de doble filo. ¿Cuánto dolor están dispuestos a soportar por liberación? ¿Van a dejar que su pasado los consuma? ¿O, si se atreven, que en lugar de eso se convierta en su fuerza? No. Nosotros decidimos, exclamó el extraño, sus ojos ardiendo con determinación. Esta es nuestra elección, nuestro destino. No nos dejaremos dominar por el miedo. Pero mientras proclamaba su valentía, la atmósfera se tornó helada, las palabras de la sombra fundiéndose con la realidad: la verdad duele, pero el engaño mata. A veces,
lo que guardas para protegerte es lo que amenaza tu existencia. ¿Qué tan fuerte es el grito de verdad en el alma, cuando el eco del secreto permanece? Justo entonces, el nuevo símbolo pulsó con una energía poderosa. La plaza tembló, y los rostros se concentraron en él, aterrados, inseguros de si debían ceder a la tentación de conocer lo prohibido. De pronto, un estruendo desgarrador rasgó el aire. El símbolo se fragmentó, desnudando el suelo como una herida abierta. Los susurros del pasado comenzaron a liberarse, emergiendo formas difusas que susurraban secretos olvidados. Gritos de terror y revelaciones entremezclados llenaron el aire, mientras las luces de lo desconocido se retorcían a su alrededor. El momento ha llegado, vociferó la sombra. El espectáculo está por comenzar. ¿Quién será el primero en enfrentarse a su propia oscuridad? ¿Le darán cuerda a sus propios demonios antes de que sean devorados? El extraño, mirando el caos, sintió el sudor correr por su frente. En su interior, una voz resonó, una pregunta que lo rasguñaba, ¿sería él el próximo? De repente, y contra todo pronóstico, la joven que había ofrecido ser escudo avanzó. Pasos decididos, dejando atrás la duda. La multitud contuvo la respiración en un silencio aterrador. Era su hora de entrar al abismo. Y con sus labios buscando el coraje, ella pronunció, estoy lista para enfrentar la verdad. Pero ¿qué secretos habrían de salir a la luz y a qué precio? Mientras la plaza se sumía en la penumbra, solo una pregunta flotaba en el aire, ¿quién más se atrevería a dar el siguiente paso, y qué sombras emergían del suelo para arrastrar a la luz? El silencio se instaló en la plaza, denso y palpitable. La joven que había dado un paso al frente, llamada Clara, se detuvo frente al símbolo desmoronado. La oscuridad se cernía sobre ella, envolviéndola como un manto pesado. Las sombras danzaban a su alrededor, retorcidas y burlonas, como si estuvieran esperando su respuesta. ¿Qué te trae aquí, Clara?, murmuró la sombra, su voz susurrante serpenteando por el aire helado. ¿Acaso piensas que el coraje de tu juventud es suficiente para enfrentar lo que has guardado tan celosamente? Los ojos de Clara destellaron con fuerza. No vengo a demostrar nada, solo quiero liberarme. Con aquellas palabras, un aullido resonó. Las sombras se alzaron en un torbellino, sacudiendo la plaza. Susurros ininteligibles brotaron de las mismas corrientes oscuras. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los secretos habían cobrado vida, transformándose en lamentos que querían desgarrar el aire. Cada secreto tiene un costo, dijo la sombra, y una pequeña risa se deslizó entre sus labios. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la verdad? Clara tragó saliva. A su alrededor, la multitud temblaba en una amalgama de miedo y anticipación. La joven sabía que su decisión desencadenaría consecuencias. Pero la necesidad de liberarse de la carga que había llevado durante años pulsaba en su interior, haciéndola avanzar. Entonces, en un impulso casi instintivo, ella comenzó a hablar. Sus palabras emergieron como un torrente. Cuando tenía 10 años, me hice cargo de los secretos de mi familia. Guardé en mi corazón el dolor de mi madre, la tristeza de mi padre, el juicio que venía de otros. Creí que si los ocultaba, podría protegerlos. Pero solo he creado un monstruo en mí misma. Los ojos de la multitud se ampliaron. Sus rostros reflejaban horror y compasión, una conexión palpable al compartir el mismo peso. Los murmullos se intensificaron, mientras Clara continuaba, su voz firme a pesar del miedo. Siempre pensé que ser fuerte significaba ocultar mis sentimientos, no dejar que nadie viera las cicatrices. Pero el silencio se ha hecho insoportable. Ya no puedo soportarlo más. Con cada palabra, el símbolo en el suelo soltaba destellos de luz que temblaban violentamente. Una mezcla de átomos de oscuridad y fragmentos de realidad parecía manifestarse, conectándose con cada confesión compartida. De repente, la sombra chilló, suficiente. La verdad no se debe despojar sin un sacrificio. Ahora,
traes el caos sobre ti, y yo cobraré lo que es mío. Con un movimiento de sus manos oscuras, la plaza experimentó una sacudida poderosa. Clara cayó de rodillas mientras los gritos de otros resonaban a su alrededor, una mezcla de revelaciones y llantos terroríficos. Algunos comenzaron a murmurar secretos, pero otros retrocedieron, aterrorizados por la inminente tormenta. El anciano, que había permanecido en la parte trasera, alzó su bastón en un acto de protesta. No podemos dejar que esto nos consuma. Cada uno de nosotros carga un peso, pero juntos somos más fuertes. Clara no está sola. Las palabras vibraron en la plaza, provocando un eco esperanzador. Sin embargo, la sombra sonreía con desdén. Veremos cómo la unidad se desmorona bajo el peso de sus propios miedos. La verdad es un sistema frágil, alimentado por el secreto. La confusión aumentó mientras Clara luchaba por levantarse, esperando que su valentía inspirara a otros a compartir sus verdades. El caos se cernía, pero la esperanza chisporroteaba en el fondo. Un grito estalló entre la multitud. Yo también tengo algo que decir, y un hombre se adelantó, su figura firmemente plantada, aunque su voz temblaba. Las sombras comenzaron a retorcerse más furiosamente, como serpientes listas para atacar. El momento se intensificaba. Con la plaza al borde de una revelación cataclísmica, Clara y el hombre compartían una búsqueda desesperada por liberarse de sus sombras. Pero ¿quién más se atrevería a abrir la puerta a la oscuridad? ¿Y cuántos estarían dispuestos a unirse a ellos en su lucha por la verdad? Ahora, el tiempo apremiaba, y cada segundo parecía arrastrar la plaza hacia un abismo aún más siniestro. El hombre que se había atrevido a hablar era un desconocido, pero su voz resonaba como un eco de la agonía compartida. Clara pudo verlo temblar, pero había dado un paso adelante, y eso era suficiente para que el aire se cargara de una nueva energía. «Me llamo Ricardo», gritó, su voz atronadora ahogando el murmullo de las sombras. «He vivido con el miedo de ser descubierto. Durante años he llevado el secreto de un amor prohibido. Todos pensaban que era el traidor, el que rompía las reglas. Pero, en lugar de eso, fui quien sacrificó su felicidad. Hoy ya no puedo callar más». Las sombras se retorcieron aún más, arremolinándose como huracanes hambrientos. El símbolo en el suelo brillaba intensamente, alimentándose de cada palabra sincera que brotaba de los corazones de esos valientes. Clara se sintió más fuerte, como si la confesión de Ricardo le diera alas. «Una vez más, suficiente», gritó la sombra, con un tono que hacía eco de un antiguo resentimiento. «Las revelaciones solo alimentan mis poderes. Cada secreto que comparten incrementa su angustia, y la oscuridad necesita su tributo. No. No dejaré que te alimentes de nuestro dolor». Clara exclamó, levantándose con determinación, su voz cortando el aire tenso. «Ahora, no somos solo secretos. Somos la luz que se niega a llorar más». La multitud comenzó a animarse, un susurro de valentía extendiéndose como fuego en una pradera seca. «Yo también tengo algo que compartir», gritó una mujer con un cabello enmarañado y ojos llenos de lágrimas. «He vivido con miedo a ser señalada, pero ahora soy más que mis secretos. Soy yo misma». Clara sintió que la energía se intensificaba entre ellos, uniendo sus relatos en una cadena inquebrantable. Algunos otros se sumaron, voces entrelazadas, cada confesión una chispa que encendía la oscuridad, que la transformaba en luz. Sin embargo, a medida que más voces se alzaban, la sombra se tornaba más amenazante, susurra una advertencia que causaba escalofríos. «Cada acto de valentía trae consigo un sacrificio y no solo vuestro. ¿Estáis dispuestos a perder lo que más aman? ¿La unidad se mantendrá ante el abismo?» La multitud titubeó, el miedo volviendo a acechar. Las sombras parecían estar esperando cualquier signo de debilidad, listas para devorar la esperanza. Clara, sintiendo la presión, se plantó firme. «No dejaremos que el miedo nos consuman», gritó,
desafiando la oscuridad. La libertad es más dulce que el secreto. Juntos somos más fuertes. Su clamor resonó en los corazones, y el eco de su valentía provocó una oleada de confesiones. Las sombras parecieron menguar por un momento, confundidas por la fuerza de la verdad que emergía. Pero la sombra principal no se quedaría de brazos cruzados, su risa sibilante reverberó, llenando el ambiente con un terror palpable. Veréis, dijo la sombra, y su voz se tornó como un susurro helado. Game over, chicos. Ahora, de verdad, se coloca el precio que debéis pagar en ese instante. Un estruendo hizo temblar la plaza. Un rayo iluminó el cielo, y todo se detuvo. Todos los rostros miraban hacia arriba, mientras la sombra reía ya no solo como una burla, sino como si tuviera el control de un destino oscuro. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, la oscuridad comenzaba a cernirse nuevamente. Un detalle inquietante la recorrió, la conexión que habían formado entre ellos, frágil y poderosa, parecía dejarla expuesta, como un hilo de luz en el centro de una tormenta. ¿Qué será de nosotros si no luchamos con todo lo que tenemos? La verdad vinieron con la intención de derrotar a las sombras, gritó un anciano, recordándoles que cada alma aquí tenía su propio secreto, su propia carga, con sus corazones latiendo con fuerza y sus demasiado vulnerables. Clara y Ricardo se miraron con determinación, conscientes de que su lucha apenas comenzaba. Mientras la multitud se unía en una última súplica al cielo, la sombra se retorcía como un depredador acechando, lista para atacar a su presa debilitada. Entonces, ¿quién se atreverá a enfrentarme? ¿Quién hará él? ¿Sacrificio necesario? La sombra sonreía, el tiempo se detuvo, y la plaza se quedó fría, todo pendiendo de un hilo. Una pregunta flotaba en el aire, desafiando a quienes estaban allí. ¿Estaban realmente preparados para enfrentarse a sus propias verdades y a su oscuro precio? El eco de sus secretos resonaba, esperando una respuesta. La plaza se había convertido en un escenario de batalla, cada corazón oscuro y cada alma valiente esperando con ansias la dirección que tomarían. Clara sintió que el aire era denso, pesado como el plomo. La sombra, esa presencia opresiva, parecía jugar con sus temores, alimentándose de la incertidumbre que crecía entre ellos. No permitas que el miedo te atrape, gritó Ricardo, su mirada fija en la sombra que se burlaba de ellos. Clara sintió la angustia reflejada en sus ojos, y se preguntó si su propio miedo también pudiera convertirse en combustible para su lucha. La multitud se dividía, algunos se atemorizaban con la idea del sacrificio y otros resonaban con la llama de la resistencia. ¿Quién se atreverá a dar un paso adelante? La sombra retumbó, provocando un eco de murmullos en la multitud. Estoy lista para tomar lo que más aman. ¿Acaso valoran más sus secretos que aquello que verdaderamente les pertenece? La tensión era palpable, cada latido parecía resonar en sus oídos, creando un ritmo frenético. Clara buscó en su interior la valentía, una chispa que pudiera encender la llama de su rebelión. La voz del anciano resurgió en su mente, la verdad era su arma más poderosa, pero los sacrificios requerían algo más que palabras. Nosotros sacrificaremos nuestro miedo, exclamó. Ese será nuestro tributo. Quiero ver la luz en este horror, y no volver a ser carne de tu oscuridad. La multitud se recogió, un eco de asentimiento atravesó las miradas asombradas. Pronto, la energía empezó a reconstituirse entre ellos, igual que las llamas de un fuego resurgido. Clara tomó la mano de Ricardo, un gesto simple, pero con un poder inquebrantable. Compartan sus verdades, gritó, mirando a cada rostro. No tenemos nada que perder, solo nuestra opresión. Un silencio espeso quedó suspendido, justo antes de que un torrente de voz comenzara a fluir. Una mujer a su izquierda quebró el silencio, compartiendo el dolor de su pasado. Un hombre, a su derecha, se unió, gritando lo que había llevado por años. La sororidad y hermandad florecieron en esa plaza, las sombras comenzaron a tambalearse.
El brillo del símbolo en el suelo resplandecía con cada confesión y la energía liberada parecía conducir a la sombra a la desesperación. Su risa, ahora un rasguño en la piel, trataba de sofocar la luminosidad que se gestaba. Frágiles. ¿Creen que sus verdades son suficientes? Necesitaré más que palabras para calmar mi hambre. Clara apretó la mano de Ricardo. No. Somos más que eso. Somos la unión de nuestras experiencias y la lucha por lo que es justo. Estamos aquí, desafiándote. La plaza resonó con un grito colectivo, mientras la gente comenzaba a desafiar sus propios miedos. Con cada voz nueva, la sombra parecía encogerse, arrastrándose hacia atrás como un animal acorralado, un monstruo que tropezaba en medio del fuego, pero el terror no se marcharía sin ofrecer un último golpe. Con un movimiento feroz, la sombra lanzó un rayo oscuro, un ataque que se abalanzó hacia ellos como un huracán. La multitud gritó, pero Clara, con su corazón latiendo como un tambor, alzó una mano. «Resistid», gritó, y ese espíritu indomable se entrelazó, formando un escudo de luz. Sin embargo, el aire se congeló al instante. Un grito desgarrador cortó el momento, una figura se interpuso, y cuando Clara se giró, vio que un hombre del fondo, un desconocido que había permanecido en silencio hasta entonces, se retorcía en suelo, sujetando su pecho. «He tenido suficiente», exclamó mientras la sombra parecía acoger su angustia con oftalmología macabra. Horrorizada, Clara sintió que todo se desmoronaba. «Alguien, ayúdalo». Su clamor se volvió un grito de desesperación mientras todos volvían la mirada al hombre que sufría. Pero el sacrificio necesario, el precio de la lucha, comenzaba a tomar forma, mutilando la línea entre héroe y víctima. La sombra, ahora más voraz que nunca, sonrió. ¿Así que ya veis el costo? ¿Seréis capaces de decidir entre compartir sus secretos o salvar a su amigo? El tiempo se paralizó de nuevo en esa plaza, cada mirada entrelazada como un destino incierto. Clara sintió el frío del miedo envolverla una vez más mientras la pesada pregunta se cernía sobre ellos. ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad, o tomar el camino más oscuro? La presión en la plaza se intensificó, como si las paredes mismas estuvieran a punto de colapsar. Clara miró a su alrededor, viendo las expresiones de horror y confusión en los rostros de sus vecinos. Cada uno de ellos se debatía entre el deseo de proteger a aquel hombre y el miedo que les envolvía, como una niebla densa. «Debemos actuar ahora», gritó Clara, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. La sombra se retorcía con un poder oscuro, pareciendo ganar fuerza de cada segundo que pasaba. Ricardo la miró, y en su mirada pudo ver la misma duda. Clara tragó saliva. «Si compartimos nuestras verdades, tal vez podremos romper su poder», dijo con voz temblorosa, pero firme. La idea de sacrificar su dolor en lugar de otro ser humano parecía un propósito noble, un acto de valentía que les uniría. El hombre en el suelo continuaba convulsionando, su rostro contorsionado en una mueca de sufrimiento que desgarraba el alma. «Díganlo. Compartan sus secretos». La sombra huyó, alimentándose de los gritos ahogados que provenían de la multitud. Clara levantó la mano, buscando recuperar la atención de todos. «Por favor. La verdad nos hará libres. Si no compartimos lo que hemos llevado, perderemos lo que realmente importa». La mujer que había iniciado el torrente de voces se acercó, arrodillándose junto al hombre. «Soy la culpable de que él sufra», confesó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Siempre culpé a los demás por mi dolor, pero nunca vi mi papel en esto. Es hora de liberarme». Un murmullo recorrió la multitud. Las personas comenzaron a recordar sus propias cargas, sus conflictos. Uno a uno, comenzaron a hablar, sus verdades brotando como ríos desbordados. Clara se unió a ellos, compartiendo la historia de su miedo, de cómo había dejado que las sombras de su pasado afectaran su presente. «Sí.
Eso es, exclamó Ricardo, su voz resonando con la fuerza de un torrente. Cada palabra que compartimos es una piedra más lanzada a este monstruo. Díganlo todo. La atmósfera empezó a cambiar. La sombra, antes victoria en su risa, comenzó a tambalearse. Los rostros de los presentes se iluminaban mientras hablaban, transformando sus sufrimientos en armas contra el terror que los acechaba. Clara sintió cómo sus corazones se unían en una sinfonía de valentía, cada confesión alejando la oscuridad, pero la sombra, enfurecida, lanzó su ataque más violento hasta el momento. Un estallido de energía oscura se proyectó hacia ellos, creando una onda que hizo temblar la plaza. Clara luchó por mantenerse en pie, su corazón latiendo con fuerza. Resistamos. No dejaremos que nos arrebaten esto, gritó, dando pasos hacia adelante. A medida que las verdades se lanzaban al aire, la sombra se convirtió en una tormenta de desesperación. Pero de repente, como si algún poder antiguo hubiese despertado, un destello de luz emergió del símbolo en el suelo. Clara sintió una vibración cálida atravesar su cuerpo. «Esto es la unión», exclamó. «No somos solo individuos, somos una comunidad. Si luchamos juntos, ningún monstruo podrá quebrarnos». La plaza vibraba con la energía de sus palabras, pero los ecos de las confesiones aún resonaban en sus mentes. Justo en ese momento de clímax, el hombre en el suelo dejó escapar un último grito. Clara sintió un nudo en el estómago al ver cómo la sombra lo absorbía de nuevo. «¿Qué hemos hecho mal?», susurró, sintiendo una punzada de impotencia. Habría que elegir. La verdad o la salvación. La sombra retumbó, su voz burlona llenando el aire. Las voces de la comunidad comenzaron a silenciarse. La tensión aumentaba hasta un punto de ruptura. Cada mirada estaba ahora cargada de miedo, de responsabilidad. Clara sintió la angustia presionando su pecho. No solo debían decidir en ese instante, el futuro de todos colgaba de un hilo. ¿Estamos dispuestos a condenar a uno por salvar a muchos? Una pregunta que retumbaba en cada corazón presente. La plaza volvió a sumergirse en un silencio aterrador, donde la única certeza parecía ser la sombra acechante, cada vez más cerca. El camino hacia la verdad se bifurcaba, y Clara comprendía que solo hay un paso para salvarlos a todos o condenarlos a todos. ¿Qué elegirían entonces? El sol finalmente alcanzó su cenit, y la luz bañó la plaza, como si buscara purificar el ambiente cargado de miedo y ansias. Clara sintió que el tiempo se estiraba, como un hilo tenso que estaba a punto de romperse. Miró a su alrededor y vio a sus vecinos, a sus amigos, sus rostros reflejados en una mezcla de terror y determinación. El hombre en el suelo seguía luchando, arrastrándose entre la agonía y la lucha por salir del abismo en el que había caído. «No podemos permitir que esta sombra nos someta», gritó Clara, su voz resonando en el alma de cada uno de los presentes. «Debemos unirnos, abrir nuestros corazones y liberar nuestras verdades, por dolorosas que sean. No solo por él sino por todos nosotros. Este es el momento de enfrentar lo que hemos ocultado». Las palabras se sintieron como un toque de magia, recorriendo el aire, despertando una llama de valentía en el corazón de cada uno. El anciano, que había sido una figura de guía, levantó su bastón, en un gesto de apoyo. «Hijos e hijas de este pueblo, amemos la verdad, aunque duela. Porque solo a través de ella podremos sanar». Y así, uno a uno, los secretos comenzaron a fluir de las bocas de los presentes, como ríos bravos que atraviesan rocas. Una mujer confesó que había luchado contra la depresión durante años, riéndose en público mientras su alma gemía. Un hombre, con lágrimas en los ojos, se atrevió a compartir que había traicionado a un amigo cercano por miedo a perder su propio lugar en la comunidad. Cada confesión era un nuevo ladrillo en el escudo que comenzaba a construir contra la sombra, y cada palabra resonaba en las mentes de quienes escuchaban, transformándose en una causa común. Las sombras comenzaron a oscilar, y la figura oscura emitió un aullido furioso.
cada revelación solo alimenta mi grandeza. Están condenados. Sin embargo, cada vez que se manifestaba, una luz resplandecía de entre la multitud, desafiándola. Aquel destello de esperanza, alimentado por cada confesión, golpeaba la oscuridad, haciéndola retroceder. Clara miró al hombre que aún se debatía en el suelo, sintiendo que la energía que fluía entre ellos aumentaba. Tenían que actuar rápido. Si cada uno de nosotros entrega su verdad, no solo lograremos liberar nuestras almas, sino que también lo salvaremos a él, dijo, no solo como una idea, sino como un mantra que resonaba en la plaza. El hombre que había traído sus secretos a la luz se puso de pie, inclinándose para ofrecer su mano, a pesar de las dificultades. Lo haré. No tengo miedo. Con ese gesto, Clara supo que estaban unidos más que nunca, un empoderamiento colectivo que cruzaba toda debilidad. La comunidad estaba solidificada, y la sombra, sintiéndose atrapada, lanzó un último ataque. Un manto de oscuridad cubrió la plaza, golpeando el suelo como un trueno ensordecedor. Pero Clara y Ricardo levantaron las manos en señal de fe. La verdad es nuestra defensa, gritaron con fervor, y así, una ola de luz estalló de sus corazones y se transformó en un escudo que desbordaba sobre ellos, empujando las sombras hacia atrás. La oscuridad se retorcía, intentando resistir, pero cada confesión, cada palabra, cada gesto de valentía se convirtió en un faro radiando esperanza y fortaleza. Finalmente, con un grito potente, Clara declaró, ya no tememos. La verdad nos pertenece. Al instante, la sombra se desvaneció en un grito de desesperación, arrastrando sus formas oscuras hacia un abismo que comenzaba a cerrarse, incapaz de soportar la luz de sus verdades. La plaza estalló en júbilo, mientras la claridad destellaba. El hombre, ahora liberado de su tormento, se levantó, sus ojos empapados en gratitud. Gracias a todos, murmuró, la voz quebrada pero firme. Los abrazos comenzaron a fluir, celebrando no solo una victoria, sino un renacimiento colectivo. Clara miró alrededor, sintiendo el calor de la comunidad que la envolvía. Cada cara reflejaba la transformación, ya no eran prisioneros de sus secretos, sino valientes guerreros unidos por la luz de sus verdades. En medio de la celebración, la figura del extraño, que había visto pasar la tormenta, sonrió con orgullo y satisfacción. Recuerden, el poder del Salmo 91 reside en la conexión entre ustedes, en la fe compartida. La verdadera protección proviene de vivir en verdad y unidad. Con eso, mientras el sol se ponía, los corazones del pueblo latían en armonía, sabiendo que cada uno llevaría consigo no solo un secreto, sino el poder liberador de compartir su verdad. El oscuro camino había dejado huellas, pero ahora resplandecían con nuevas esperanzas. Este era el final, y a la vez, un nuevo comienzo. Habían enfrentado la sombra, y más aún, se abrazaron como familia, listos para lo que vendría. Antes de que termines, haz lo siguiente. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ya, impulsa el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y las teorías que se te ocurren sobre este final. Comparte esto con 5 amigos que de verdad necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad. El futuro nos pertenece.